Muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes una hermosa palabra de Dios en los labios de mi querido hermano Héctor Tiznado Sangüesa de la novena región, específicamente de Padre Las Casas. Hace tiempo que quería escucharle que nos relatara esta parábola del hijo pródigo, y creo que a usted le va a servir mucho, porque a mí me ha servido muchísimo en la versión que la da nuestro querido hermano. Quiero que sepa que él es mi hermano carnal y mi hermano espiritual. Así que con ustedes le dejo a mi querido hermano Héctor Tiznado Sangüesa. Amén. Bien, saludarle a todos los hermanos y hermanas que estarán viendo este video. Creo que es importante conocer bien la palabra de Dios. En estos tiempos que estamos tan difíciles, en estos tiempos donde se dicen tantas cosas de la palabra y que muchas son falsedad. Y por ende, cierto, nosotros debemos escudriñar bien la palabra. Creo que es tomarlo seriamente. No es cualquier libro, no es leer sobre un libro de cuentos o fábulas, sino que es palabra de Dios y eso debe hacernos entender bien. Y por otro lado, como decía mi hermano, hablar un poquito sobre la parábola llamada El Hijo Pródigo, y que está en un contexto, cuando en el capítulo 15 de Lucas, en ese contexto, Jesús dice en el verso primero, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ahí, cuando Jesús sabe esto, Él les dice tres parábolas. La primera, que tiene que ver con la oveja perdida. Creo que la mayoría conoce esta historia, que no voy a ahondar en eso, pero Jesús dice tres parábolas. La oveja perdida, cómo se pierde una oveja en el campo, y cómo cuando quien encuentra la oveja, reúne a los amigos, se alegra porque la habían encontrado. La segunda es la parábola de la moneda perdida, que en una casa, en el contexto judío, una casa tenía poquita luz, no es como las casas de hoy. Entonces, si se perdía una moneda, el polvo de aquel entonces, se perdía algo, se perdía, ¿no? Entonces aquí esta mujer empieza a buscar la moneda, y al final la encuentra, igual llama a los vecinos porque era el sustento del día, del día específicamente, y también llama a sus vecinos y que encontró la moneda y todos se alegran. Y ahí viene la parábola sobre el hijo pródigo, que es lo que queremos compartir en este día. Pero vuelvo a repetir, las tres están enlazadas, porque Jesús está viendo que los fariseos, los escribas, están murmurando porque Él habla con los pecadores, y se refería a los publicanos. De hecho, los judíos así llamaban a los que no eran del pueblo, pecadores. Entonces Jesús le está diciendo, les quiere dar una enseñanza en esto. Primero con la parábola del hijo pródigo, dice, no, si ellos están perdidos, hay que buscarlos. Ustedes debieran buscarlo, ustedes son el pueblo, ustedes debieran llamar a esta gente a que vengan, ustedes son la nación. Cuando uno ve el Antiguo Testamento, ve que la nación, el pueblo de Israel, era la que debía llevar luz a las naciones. Pero acá no lo estaban haciendo, o sea, para ellos no debían juntarse con los otros. Si se juntaba, había un judío por un lado de la calle y venía un publicano o un gentil por el otro lado, ellos no iban a cruzar, porque para ellos eran no solamente pecadores, sino que eran perros. Entonces, la nación que debía hacer luz no estaba haciendo luz. Entonces Jesús les dice estas parábolas, y la última, como digo, es la parábola del hijo pródigo, que bien el subtítulo que tiene se llama Hijo Pródigo, y quiero explicarle la palabrita pródigo. La palabra pródigo quiere decir derrochador. Eso significa la palabra pródigo. Entonces, cuando alguien coloca este subtítulo, está diciendo que este era un hombre derrochador. Hoy, en la actualidad, siquiera en Chile, cuando una familia
tiene un hijo o un esposo que es derrochador, ellos pueden hacer denuncias, demandas, y el gobierno porque él está derrochando la plata de la familia, pueden tener muchos millones, pero si están derrochando, entonces presentan la denuncia y el gobierno le priva de gastar más allá de lo que él está haciendo, porque es un derrochador. Si usted empieza a buscar hoy día en las noticias o quiere informarse, lo va a encontrar que es un derrochador. Y en este caso acá se le colocó este nombre del hijo derrochador, aunque la parábola no solamente habla de este hijo, sino que habla de otro hermano que tiene este papá, y yo le colocaría la parábola del padre amoroso, porque ahí vamos a ir desarrollando esto. Así que Dios les bendiga mucho. Entonces tenemos esta historia, no la voy a leer porque la mayoría conoce la historia o la parábola, pero quiero llevarla al contexto judío. Dice que había un jovencito, o sea, un padre que tenía 2 hijos. Tenían bienes, tenían de todo. Y llega el momento en que el hijo menor le dice al papá, yo quiero que me des la parte que me corresponde. En el contexto judío, si usted va hoy a ver lo mismo, cuando un hijo, o sea, ningún hijo en vida le pide la herencia al papá. Y cuando alguno lo hacía, era porque él directa o indirectamente estaba diciendo, papá, yo quiero que mueras. Es decir, acá el hijo no tenía una buena relación con el papá y él indirectamente le está diciendo, papá, yo quiero que mueras. Pero el papá dice, aunque no estuvo de acuerdo, pero dice que le dio la parte de los bienes que necesitaba o que quería. Vendió la heredad y de este joven vende la heredad, vende todo. Pensemos un poquito que él quería irse, quería salir del hogar. Y volvemos al tema del papá. ¿Cómo quedó el papá con eso? Mi hijo me desea la muerte, quiere que yo muera. Entonces, viendo un poquito más allá de lo que siempre se dice, pero el papá aún así le dio la herencia y este joven lo vendió y se fue a otro lugar. Pero aquí hay un tema un poquito más de fondo. Cuando un joven judío se iba, hacía esto, él ya no pasaba a ser hijo. Él se iba, estaba diciendo, papá, yo no quiero nada tuyo, así que ahora me voy, y dejaba de ser hijo. Y no solamente para el papá, sino para el pueblo. Si el hombre se iba, estaba despreciando no solamente a su padre, sino a la comarca, a la tribu, como sea, a todos, y se iba, para no volver. Pero si volvía, iba a tener que sufrir la vergüenza, iba a ser azotado por el papá, le iban a la gente de la ciudad, del pueblo, lo iban a mirar en menos, lo iban a colocar en medio de la ciudad para apedrearlo, para hacerle muchas cosas. Y aún así, el papá tenía que azotarlo. Costumbres de aquel entonces. Entonces, en este contexto, el joven sabía lo que podría pasar, pero aún así se fue. Y ahora, siguiendo en la historia, él se va y dice que vivió perdidamente. Mire, en el contexto de aquel entonces, cuando este joven llegó a un país extranjero. ¿Por qué decimos que un país extranjero? Porque allá se comercializaban cerdos y en el pueblo de Israel no se hacía eso. Entonces se fue a otro país para compartir, ahora para hacerse amigos. Y la única forma de hacerse amigo en aquellos entonces era teniendo plata, teniendo dinero. Entonces, sí, pero para tener dinero, obviamente este joven lo tenía, pero tenía que hacerse amigo. ¿Cómo hacían de amigo? Haciendo fiesta. Entonces invitaba a la gente que tenía de más poder, de más prestigio en la ciudad, lo invitaba y hacía sus banquetes. Y este joven lo hizo así, porque quería tener amigos, tenía plata, tenía todo. Pero como él no estaba trabajando, ese fondo se iba aminorando y al final quedó sin nada. Una enseñanza, siempre digo, que nosotros, aunque nunca tengamos que tener para hacer amistad, haciendo banquetes como lo hacía este joven, o que la gente quiera ser parte nuestra por lo que tenemos, sino que va más allá, que la gente nos quiera, nos ame, pero por lo que
por lo que somos como personas. Se me viene a la mente de un hombre que llegó, le dijo a su hermano, hermano, dile a los vecinos que vengan a un banquete, maté un animalito y quiero compartirlo con todos mis vecinos. Así que fue el hermano y le dijo ¿dónde los vecinos? Y llegaron de todos los vecinos como 7 u 8. Y el que había hecho la invitación le dijo, hermano, ¿por qué vinieron tan pocos? No, lo que pasa que cuando yo fui a decirle eso a ellos, les dije que se estaba quemando la casa. Y los que vinieron fueron los que querían ayudarte. Y los otros no querían ayudarte, así que ellos fueron los que vinieron. Buena enseñanza, buena para tomar esto que estamos viendo acá. A veces la gente quiere ser, que le sirvamos, pero no quiere ayudar. Y bueno, eso tenemos que también nosotros aprender. Entonces, siguiendo la historia o la parábola, este joven vive perdidamente y lo perdió todo. Como era lo lógico, lo pierde todo y no tenía qué comer. Y en un momento llega y se va a donde, imagínense, se va a donde una persona que seguramente estuvo dentro de los invitados que él tenía antes para trabajar, para apacentar los cerdos. Pero aún así no querían darle trabajo, pero aún así fue y le dijeron ya, pero él no podía comer ni las algarrobas que comían estos animalitos. Entonces, estando en esa condición, perdido, con hambre, sin ropa, sin nada, vuelve en sí y dice, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y yo aquí perezco de hambre. Entonces, él está pensando ni siquiera en su papá, está pensando que tiene hambre, está pensando que necesita saciar esa hambre. Y dice, bueno, en la casa de mi padre hay muchos jornaleros y yo aquí estoy pereciendo de hambre. ¿Qué voy a hacer? Voy a volver donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno que me llames tu hijo, quiero ser uno de tus jornaleros. Y cuando uno lee así la historia no parece interesante, pero la verdad es que él, en principio, sí, volvió en sí, pero él no estaba arrepentido. Él dice que le va a decir al papá, yo quiero ser uno de tus jornaleros. Y para los que no saben, un jornalero no era el que vivía en la casa. El jornalero era el que estaba en las plazas y estaba esperando que alguien le diera un trabajo para el día. Entonces, este jovencito quería ser como esos que están en las plazas. Entonces, para ir a hacer un trabajo a la casa del papá, para poder tener el sustento. Entonces, él no está aquí diciendo, hoy me siento tan mal por haberle fallado a mi papá. No, él dijo, quiero ser un jornalero. ¿Se fija? No está diciendo, voy a pedirle perdón a mi papá, sino, claro, si bien dice pecado contra el cielo y contra ti, que era una forma que utilizaban los hebreos, pero porque él quería comer, él quería saciar su hambre. Y va hacia donde su padre. ¿Cuántos días caminó? No sabemos. ¿Cuánta hambre siguió pasando? Pero volvió. No se olvide que se fue a otro país. Ya no tenía dinero. Y cuando está a punto de llegar, esta es la parte creo que más emocionante. Y lo más extraño es que el papá todos los días, como decimos por acá, iba a un cerrito a mirarlo si su hijo venía. Para su padre, pese a todo lo que la tradición que tenían, él seguía siendo su hijo. Y cuando de repente dentro de esos días lo ve, dice que lo ve de lejos. ¿Y sabe lo que hace este anciano? Se echa a correr. Los judíos usaban vestidos largos hasta los tobillos. Para poder correr tenía que subírselos hasta más o menos hasta lo que es la rodilla, para poder, porque él dice, según los escritos originales, él se echó a correr, pero como cuando uno va corriendo por una bajada, desbandado. Y eso, el correr así o el mostrar las piernas era pecado, era una vergüenza, era como mostrar su desnudez. Pero aún así, él fue. ¿Por qué fue corriendo? Porque si su hijo llegaba a la ciudad, iba a sufrir todo lo que les dije anteriormente.
El pueblo lo iba a tomar, lo iban a poner en el medio de la ciudad, iban a ir a buscar al papá y el papá tenía que azotarlo y iba a sufrir la vergüenza más terrible este hombre, este que volvía a la casa de su padre, porque había deshonrado no solamente al papá, había deshonrado a la comarca, a la ciudad, a todos. Así que el papá va corriendo y antes de que entre a la ciudad va y lo abraza. Y al abrazarlo, el hijo quiere decir las palabras que ya había aprendido. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y qué es lo que hace el papá? No lo deja terminar. Y él no pudo terminar lo que decía porque ahora él realmente entiende que sí había pecado contra su padre. Ahora fueron sus palabras de verdad, pero ya no dice, hazme como uno de tus jornaleros, sino pide perdón, se arrepiente por haberle fallado al papá. Y el papá, como le dije, él va corriendo, prefiere sufrir la vergüenza porque él podía ser castigado por eso, por mostrar su desnudez en sus piernas y prefería sufrir él el castigo que lo sufriera su hijo, lo que tenía que pasar. ¿Que era merecido? Sí, era merecido. Pero él prefiere sufrir él la vergüenza, todo lo que tenía que pasar, pero no su hijo. Paramos un poquito ahí. La Biblia me enseña a mí que nosotros, los seres humanos, estábamos perdidos y pecados, nosotros los gentiles. Pero Dios vino desde el cielo para parafrasear eso, corriendo desde el cielo a través de Jesucristo. Él vino, lo que nosotros teníamos que pasar, ir a la cruz, morir, estábamos perdidos, ir al infierno, todo, Jesús pagó un precio terrible por mí. Sufrió el escarnio, sufrió la vergüenza en la cruz, que solamente los malditos podían morir ahí. La gente que era más que delincuente, eran gente que no merecían nada más que solamente estar en una cruz sufriendo y después la muerte. Jesús dijo, no, yo iré. Yo iré. Cuando uno mira un libro del Antiguo Testamento, dice, yo iré. Y Él viene y muere en lugar nuestro, toma nuestro lugar. Como este papá prefirió la vergüenza antes que el pueblo castigara a su hijo de acuerdo a la costumbre. Entonces, qué tremendo amor, ¿no? Qué tremendo amor de este padre hacia su hijo. Que el hijo fue el que falló. El hijo fue el que se fue con todo lo que tenía. Y aún él ahora le dice, le manda que le coloquen anillo en sus dedos, como señal de que nuevamente era restituido como hijo, que le coloquen sandalias, porque lo único que usaban sandalias eran la gente de la familia, los que eran esclavos no usaban sandalias, no usaban zapatos, como podríamos decir hoy, entonces le colocan. Y más encima hace matar un animalito para festejar, para la alegría, porque dice, mi hijo muerto se había perdido y ahora es hallado. Entonces es una tremenda enseñanza que nos deja. Hay muchas cosas que se me escapan en este momento, palabras que en el hebreo se decían para todo lo que hemos dicho, que se me escapan, pero en resumidas cuentas es más o menos esta es la historia de Lázaro, perdón, este padre y sus dos hijos. No voy a ahondar en el tema del segundo hijo, sí, un poquito. El segundo hijo, sí representa a los fariseos y los escribas. Porque los fariseos y los escribas, como le leí anteriormente, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos, no puede ser. Entonces, este segundo hijo representa a los fariseos y los escribas, porque este jovencito, el segundo hijo, cuando ve la fiesta y todo, dice, oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay una fiesta? Él andaba trabajando. Y cuando uno de los criados le dice, no, lo que pasa es que ha vuelto tu hermano. Y tu padre ha querido hacer fiesta. Dice, pero ¿cómo pueden hacer eso? Y incluso el papá sale a buscarlo y le dice, entra, hijo. Y aún así hay otra enseñanza. Y el hijo no le obedece. Porque la costumbre de los israelitas era que si el papá hacía una fiesta, el hijo mayor, este era el hijo mayor, el que tenía que estar sirviendo con él.
a sus invitados, recibiéndolo. Pero este hijo no quiso, desobedeció al papá, lo dejó en vergüenza. Pero aún así, el papá no hizo nada, sino que solamente le dice unas palabras y también se calla y no hace el castigo que le correspondía, porque él tenía que también azotarlo porque le había dejado en vergüenza pública. Así que eso, a grandes rasgos, digamos que hablando de la historia o la parábola de el papá y sus dos hijos, o la comúnmente conocida, la parábola del hijo pródigo. Así que Dios les bendiga, pues, mis hermanas y mis hermanos, y que aprendamos también en esto, a predicar el Evangelio, a enseñarle a la gente, a hablarle de Jesucristo. No importa que miremos que sean más pecadores, no, porque nosotros somos pecadores, pero Jesús pagó para que nosotros tengamos entrada a estar con Él, para ya no estar bajo la ira de Dios, sino ahora ser amigos de Dios, para ahora tener una relación con Él. Pero ¿a quién se lo debemos? A este Jesús. Y como dice la parábola, a este papá que prefirió él sufrir la vergüenza, el escarnio, pero no lo sufriéramos nosotros. Qué mejor regalo, qué mejor bendición. Y creo que eso nos debe llevar a pensar, a meditar, a analizar de que somos, si bien nunca podremos pagar lo que hizo por nosotros, pero tenemos una deuda y que nunca la vamos a pagar porque no hay precio. Él por amor hizo lo que hizo. Venir desde el cielo, estando unido con el Padre y con el Espíritu Santo, lo que llamamos la bendita Trinidad, y venir acá a hacerse hombre, a hacerse siervo y a humillarse y a sufrir todo lo que sufrió, que de verdad que a mí me conmueve cuando empiezo a leer, a estudiar sobre todos los sufrimientos que él pasó acá, cuando fue a la cruz, lo que le hicieron, cómo le sacaban su barba, cómo lo azotaron, cómo le molieron sus carnes, y muchas otras cosas. Pero lo hizo por mí. Y él estuvo en silencio, enmudeció por nosotros. Así que Dios les bendiga y espero que también mediten en esto. Como digo, hay muchas cosas, otras cosas que decir, pero que se me olvidan. Pero creo que lo medular de eso, nosotros debemos predicar el Evangelio. Los fariseos y los escribas, que eran el pueblo de Dios, que eran la gente que tenía que ser luz para las naciones, predicarle a la gente, no lo hacían. Al contrario, lo rechazaban. Y espero que ustedes, mi hermana y mi hermano, usted que es cristiana, que es cristiano, no se olvide de predicarle a su vecina, a su vecino, a quien pueda hacerlo. Hable de Jesucristo, que Él transformó su vida, que Él cambió su vida y que Él, solamente Él, en Él hay salvación. No en nosotros los seres humanos, nosotros fuimos salvados por Él, pero en Él hay salvación, en Él hay perdón de pecado y podemos tener paz con Dios. Así que Dios les bendiga. Bendiciones, mis hermanos.